Hoy, vamos a sumergirnos profundamente en la narrativa completa relacionada con el Espíritu Santo, explorando las intervenciones divinas que fueron fundamentales en la formación de la historia humana, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad. Vamos a descifrar el significado detrás de cada acción del Espíritu Santo y comprender su relevancia en el contexto de cada época. Al concluir nuestro viaje a través de este vídeo, prometo que su percepción cambiará completamente. Obtendrá una visión más profunda y realista sobre el papel vital del Espíritu Santo en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, sin más demoras, vamos al vídeo. El Espíritu Santo tiene su presencia constantemente evidenciada en la Biblia, siendo referido de varias maneras a lo largo de las Escrituras Sagradas, desde los capítulos iniciales del Antiguo Testamento hasta las historias del Nuevo Testamento. Se presenta a través de diferentes términos, cada uno destacando facetas únicas de su esencia y acción. En los primeros versos del libro de Génesis, presenciamos al Espíritu Santo ya actuante, donde Dios se hace presente sobre las aguas, simbolizando una influencia activa y esencial desde los albores de la creación. Es cautivador observar cómo, aún antes de la revelación del Espíritu Santo como divinidad separada, su influencia ya estaba en acción, participando en la formación del universo. En el primer capítulo de Génesis, versículo 2, leemos que la tierra era sin forma y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, marcando el amanecer de la creación. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con sus propias manos, moldeándolo del suelo y soplando en él el aliento de vida. Adán fue creado a imagen de Dios, no solo físicamente, sino también en su alma y espíritu. Este acto de creación estableció una conexión espiritual profunda entre Adán y el Creador, infundiendo en Adán la presencia del Espíritu Santo. Adán se convirtió, así, en un ser compuesto por cuerpo, alma y espíritu, un reflejo de la Trinidad divina. Sin embargo, esa armonía inicial rápidamente se desvaneció con el acto de desobediencia en el jardín. La serpiente convenció a Adán y Eva a comer del fruto prohibido, rompiendo la conexión íntima con el Espíritu Santo y desencadenando una serie de consecuencias devastadoras. La pureza espiritual se perdió, y el dolor de la separación de Dios se convirtió en una realidad. La creación, una vez perfecta, fue manchada por la desobediencia, y la relación directa con Dios fue severamente afectada. Adán y Eva, ahora conscientes de su culpa y vergüenza, intentaron esconderse de Dios. La presencia del Espíritu Santo, que antes permeaba todos los aspectos de sus vidas, parecía retirarse. La penalidad impuesta por Dios reflejó la seriedad de sus actos, con el suelo siendo maldito y el surgimiento del trabajo arduo como parte de su nueva realidad. La relación íntima y armoniosa que Adán disfrutaba con Dios fue reemplazada por la adversidad de la condición humana caída, marcada por dolor y sufrimiento. La trayectoria de Adán, desde su creación, caída, y la subsiguiente pérdida del Espíritu Santo, representa una narrativa profunda sobre la decisión humana de distanciarse de los preceptos divinos. Esta elección resultó en la pérdida de la comunión con el Espíritu Santo y el destierro del acceso libre al fruto del árbol de la vida, simbolizando la ruptura espiritual ocasionada por la desobediencia. Sin embargo, este es solo un capítulo de la vasta historia. Dentro de este contexto de sombras, emerge la promesa de redención y la anticipación de una restauración plena, que será alcanzada a través de la acción transformadora del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Para aquellos que buscan profundizar en las enseñanzas bíblicas, es esencial suscribirse al canal y activar las notificaciones, facilitando así la continuidad del acceso a estos contenidos valiosos. Vamos adelante en el vídeo. En el canon bíblico, la frase Espíritu del Señor, que es una expresión recurrente en el Antiguo Testamento, representando la presencia de Dios actuando en medio de los hombres, desde la creación hasta el periodo de los profetas. Esta expresión simboliza la acción invisible y omnipresente de Dios entre los seres humanos, siendo los profetas particularmente influenciados por esta fuerza divina. Esta conexión profunda entre el Espíritu Santo y la inspiración profética dirigió los eventos destacados de la historia sagrada. Isaías, a menudo llamado el profeta mesiánico, ejemplifica esta relación al proclamar su llamado divino, afirmando que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos, me ha enviado a restaurar a los contritos de corazón, a proclamar libertad a los cautivos,
y apertura de prisión a los que están encerrados, Isaías 61:1. En un periodo de adversidades para el pueblo de Israel, incluido el exilio y la dominación extranjera, Isaías se convierte en portavoz de un futuro de esperanza, restauración y libertad, bajo la influencia del Espíritu Santo. Jeremías, otro profeta destacado, en sus palabras también refleja la interacción íntima entre el Espíritu Santo y la revelación profética. Dios revela a Jeremías, a un joven, su misión divinamente ordenada de ser un profeta para las naciones, subrayando la preordenación y conocimiento de Dios sobre Jeremías antes incluso de su nacimiento. La llamada de Jeremías, marcada por hesitaciones iniciales debido a su juventud e inseguridad, es fortalecida por la certeza de la soberanía y plan divino de Dios para su vida, estableciéndolo como mensajero de las naciones. La consagración y designación de Jeremías como profeta de las naciones por Dios, antes incluso de su nacimiento, ilustran la profunda intervención del Espíritu Santo en el inicio de la existencia del profeta. Esta predestinación divina subraya que la inspiración profética no era un acontecimiento aislado, sino más bien un llamado divino que se extendía por toda la vida del elegido. De manera similar, la mención al Espíritu de Dios que a lo largo del Antiguo Testamento resalta la santidad única y la naturaleza divina del Espíritu Santo. A través de este Espíritu, Dios, el único verdaderamente santo, se manifiesta de manera decisiva y frecuentemente misteriosa en la vida humana, demostrando que el Espíritu Santo opera en un plano que trasciende la comprensión humana, ungiendo, bautizando y habitando en los corazones de los fieles. Otra terminología bíblica referente al Espíritu Santo es Espíritu del Padre, enfatizando la unidad dentro de la Trinidad divina. El Espíritu Santo, como manifestación directa de la esencia del Padre, se vincula al plan eterno de Dios para la redención de la humanidad. Esta expresión destaca la distinción y, simultáneamente, la armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en su propósito en la regeneración invisible de la humanidad. La función del Espíritu Santo en la comunicación divina es atemporal, extendiéndose desde el inicio de los relatos bíblicos hasta la contemporaneidad. La sintonía entre el espíritu humano y el divino es esencial para discernir la voluntad de Dios y seguir su orientación. El Espíritu Santo actúa como mediador, capacitando la mente y el corazón para acoger las revelaciones y directrices divinas. Sin esta conexión espiritual, la comunicación con lo sagrado sería restringida, limitando el entendimiento del propósito divino. Sin embargo, es crucial reconocer que la desobediencia de Adán interrumpió la relación íntima con el Espíritu Santo, necesitando de una acción divina específica para que esa presencia continuase influyendo en la historia humana. A lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifiesta de maneras notables, no solo designando y guiando a profetas, sino también fortaleciendo a líderes. La narrativa de Moisés ejemplifica la crucialidad del Espíritu Santo en la interacción con Dios. Cuando Dios habla con Moisés a través de la zarza ardiente, la influencia del Espíritu Santo ya es palpable. Al acercarse al arbusto llameante, que no se consumía, Moisés recibe la orden divina para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ante las dudas sobre su capacidad para esta misión, Dios asegura a Moisés que estará con él, prometiendo que la liberación del pueblo será la señal de su misión divina, tal como se relata en Éxodo. En el tercer capítulo, versículo 12, del libro de Éxodo, somos testigos de la promesa de Dios de estar continuamente presente con Moisés a través del Espíritu Santo, empoderándolo para liderar la misión de liberación del pueblo israelita. A medida que la historia se desarrolla, observamos la actuación poderosa del Espíritu Santo en Moisés, especialmente en los enfrentamientos con el faraón, donde Dios, a través de Moisés, demostró su supremacía con señales y prodigios. Durante la emblemática travesía del Mar Rojo, la presencia del Espíritu del Señor fue visiblemente manifiesta, proporcionando una ruta de fuga milagrosa para el pueblo de Israel. Un momento crítico en la relación íntima entre Moisés y el Espíritu Santo se dio en la recepción de los 10 mandamientos. Moisés ascendió al monte Sinaí, permaneciendo allí por 40 días y noches en comunicación directa con Dios. Al regresar, la gloria divina reflejada en su rostro era tan intensa que causó temor entre el pueblo. Sin la presencia del Espíritu Santo, la monumental tarea de liderar una nación hacia la libertad habría sido inalcanzable. La narrativa prosigue con la
Historia de Josué, sucesor de Moisés, enfatizando la continuidad de la influencia notable del Espíritu Santo en la orientación divina del pueblo de Israel. Tras la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para llevar a los israelitas a la tierra prometida, encargándole desafíos y responsabilidades inmensurables. El mismo Espíritu Santo que reposó sobre Moisés fue transmitido a Josué, reafirmando la relación dinámica entre Dios y sus líderes elegidos. Antes de la conquista de la tierra prometida, a Josué se le aseguró de la presencia divina incondicional. Nadie podrá resistirte todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Josué 1:5. Esta promesa trascendía el mero ánimo, sirviendo como garantía de la constante actuación del Espíritu Santo en la vida de Josué. La preparación y la conquista de Canaán estuvieron marcadas por momentos significativos de comunión entre Josué y Dios, con el Espíritu Santo guiando cada decisión. El cerco a Jericó es un claro ejemplo de esa cooperación divina. Josué, bajo orientación divina, adoptó una estrategia peculiar para rodear la ciudad. Tras encontrarse con el comandante del ejército del Señor, una manifestación del propio Dios, Josué fue instruido sobre el enfoque sagrado para la conquista. Siguiendo las instrucciones divinas, durante 6 días, los sacerdotes rodearon Jericó, llevando el arca de la alianza, al son de trompetas de cuernos de carnero, mientras los guerreros marchaban en silencio. En el 7º día, conforme la estrategia alcanzaba su clímax, Josué ordenó al pueblo dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, culminando con un grito de guerra al son de las trompetas. La consecuencia directa fue el milagroso derrumbe de los muros, permitiendo a los israelitas la conquista de Jericó. Este evento no solo destacó la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, sino también reforzó la victoria por la fe y confianza en el liderazgo espiritual, más que por fuerza militar. Este capítulo de la historia de Israel es un testimonio elocuente de la intervención divina, ilustrando cómo el liderazgo, cuando está en sintonía con la dirección de Dios, es capaz de lograr hazañas que trascienden la lógica humana. Una de las narrativas más fascinantes es la de Gideón, cuya historia subraya la extraordinaria influencia del Espíritu Santo en la vida de un individuo elegido por Dios para liberar a los israelitas del yugo de los madianitas. La aventura de Gideón comienza con un encuentro sorprendente. Un ángel del Señor le aparece mientras él trillaba trigo en un lagar, escondiéndolo de los enemigos. El ángel saluda a Gideón como valiente guerrero, un saludo que parecía fuera de lugar ante el escenario de opresión en el que Israel se encontraba. Ante la incredulidad de Gideón sobre su capacidad para liderar bajo tales condiciones, el ángel asegura que el Señor lo acompañará, prometiendo victoria sobre los madianitas como si fueran un solo hombre. Esta interacción destaca la promesa y la presencia del Espíritu Santo como fundamentales en el llamado de Gedeón. La manifestación del Espíritu Santo en la vida de Gedeón se evidencia de forma singular a través de solicitudes de señales para confirmar la dirección divina. Inicialmente, Gedeón pide al ángel que espere mientras prepara una ofrenda, buscando una confirmación palpable de su aceptación por parte de Dios. Al tocar la ofrenda con su vara, el ángel provoca que surja fuego de la roca, consumiéndola, un signo inequívoco de la presencia y aprobación divinas. Aún en búsqueda de confirmación, Gedeón hace un pedido adicional por una señal inversa, que el rocío cubriera solo el suelo alrededor de la lana que había colocado en el suelo, dejando la lana seca. Dios atiende esta solicitud específica con paciencia, reafirmando su voluntad de manera milagrosa. Estos eventos no solo reforzaron la fe de Gedeón, sino también prepararon el escenario para los desafíos futuros, en los cuales él, vigorizado por la confianza en el poder divino y guiado por el Espíritu Santo, asumiría el liderazgo de los israelitas. Guiado por el Espíritu Santo, Gedeón inicia una campaña marcada por estrategias divinamente inspiradas y una fe inquebrantable en el poder de Dios. A pesar de reunir inicialmente un ejército numeroso, Dios orienta a Gedeón a reducir significativamente el número de sus soldados, evidenciando que la victoria depende no de la fuerza humana, sino del poder divino. La intención divina estaba clara: la victoria debía atribuirse inequívocamente al poder de Dios, y no a la capacidad militar humana. Siguiendo las orientaciones de Dios, Gedeón comunicó a sus hombres que aquellos que sintieran miedo estaban libres para marcharse. Sorprendentemente, 27.000 hombres optaron por abandonar el campo, evidenciando el impacto del miedo ante la inminente batalla.
Sin embargo, para Dios, el contingente restante aún era demasiado numeroso. Luego orientó a Gedeón a observar cómo los hombres bebían agua. Aquellos que llevaran el agua a la boca con las manos serían los elegidos, en contraste con los que se agachaban para beber directamente. Solo 300 hombres fueron seleccionados por este criterio, indicando una prontitud y vigilancia adecuadas para el combate. Con este grupo selecto, Dios prometió a Gedeón la victoria sobre los madianitas. El Espíritu Santo dotó a Gedeón y su pequeño ejército de la habilidad para una victoria extraordinaria. Armados con antorchas, jarros y trompetas, y siguiendo un plan divinamente inspirado, rodearon el campamento de los madianitas por la noche. La intervención del Espíritu Santo, manifestada a través del sonido de las trompetas y el estrellar de los jarros, provocó confusión y terror entre los enemigos, que acabaron volviéndose unos contra otros, asegurando la victoria israelita. Esta conquista no solo subraya la fidelidad de Gedeón a la dirección de Dios, sino también la habilitación sobrenatural proporcionada por el Espíritu Santo, ilustrando la presencia continua de la divinidad en la historia de Israel. Estas narrativas destacan la importancia crítica del Espíritu Santo en la interacción entre Dios y los seres humanos. El vínculo espiritual establecido e intensificado por lo divino es fundamental para discernir la voluntad de Dios, interpretar propósitos y recibir orientación en los caminos de la vida. Esta comunión íntima, posibilitada por el Espíritu Santo, es una constante evidencia de la gracia divina y de su deseo de relacionarse personalmente con su pueblo. La transición del Antiguo al Nuevo Testamento marca un punto crucial en la historia de la redención, particularmente en relación al papel del Espíritu Santo. La concepción virginal de María, anunciada por el ángel Gabriel, revela que ella daría a luz a Jesús por medio del Espíritu Santo, sin intervención humana. Este milagro no solo confirma la divinidad de Jesús, sino también la participación directa del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios. Durante el embarazo de María, la influencia del Espíritu Santo fue palpable, como se ilustra en la visita a su prima Isabel, embarazada de Juan el Bautista. El encuentro entre las dos estuvo marcado por un reconocimiento profético, mediado por el Espíritu Santo, de la significancia especial de María como la Madre del Señor. Más tarde, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desempeña nuevamente un papel esencial. Al emerger de las aguas, Jesús, siendo sin pecado, se somete al bautismo como cumplimiento de la justicia. En ese instante, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, mientras una voz celestial proclama a Jesús como el Hijo amado de Dios, con quien él se complace. En el capítulo 3, versículo 17, del libro de Mateo, nos presentan una escena profundamente significativa, donde la Trinidad se manifiesta de manera singular. Jesús se somete al bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él bajo la forma de una paloma, y el Padre Celestial expresa su contentamiento y aprobación. Este momento simboliza la unción divina sobre Jesús, preparándolo con poder especial para iniciar su misión en la tierra. El bautismo no solo refleja su obediencia, sino también marca el comienzo de su ministerio público, señalando la unción para anunciar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y cumplir la misión redentora que lo llevaría a la cruz y a la resurrección. La conversación entre Jesús y Nicodemo, un miembro del Sanedrín y fariseo respetado, capturada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 a 21, profundiza en la esencia del nuevo nacimiento y enfatiza el papel crucial del Espíritu Santo en la renovación espiritual. Durante una noche, Nicodemo busca a Jesús para un diálogo espiritual, movido por dudas y anhelos profundos. Al ser cuestionado sobre las señales de su divinidad, Jesús revela a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, no solo de manera física, sino a través de un renacimiento espiritual, simbolizado por el agua y el Espíritu, representando, respectivamente, la purificación y la transformación promovida por Dios. Jesús aclara que el renacimiento espiritual es una obra del Espíritu Santo, independiente de los esfuerzos humanos, comparando su actuación al viento, cuyo movimiento es libre y misterioso. Esta analogía destaca la naturaleza impredecible y transformadora del Espíritu en la vida de aquellos que nacen de nuevo. A lo largo de su interacción con Nicodemo, Jesús subraya que su venida al mundo no busca condenar, sino salvar, a través de la fe en su sacrificio. El Espíritu Santo emerge como un
templo, que se rasgó de arriba a abajo en el momento de su muerte, simboliza la eliminación de la barrera que separaba a la humanidad de la presencia divina, permitiendo un acceso directo a Dios gracias al sacrificio expiatorio de Jesús. Este acto no solo cumplió las profecías antiguas, sino que también inauguró una nueva era en la relación entre Dios y los seres humanos, una era de gracia y redención abierta a todos, sin distinción. La promesa de Jesús de enviar al Consolador, el Espíritu Santo, antes de su ascensión, refuerza esta promesa en los momentos finales de su presencia física entre ellos, durante la última cena. Esta promesa, cargada de consuelo y esperanza, prepara a los discípulos para los desafíos futuros, asegurándoles la continua presencia y orientación del Espíritu Santo. La promesa del envío del Consolador por Jesús a sus discípulos constituyó una base sólida para la continuidad de la misión divina en la tierra. Al presentar al Consolador, Jesús destacó su función esencial como abogado, Paráclito, el auxiliar que estaría al lado de los discípulos para fortalecerlos, guiarlos y consolarlos. Esta garantía se extendía más allá de aquel momento, alcanzando a todos los que creerían en Jesús a través de los tiempos. Aseguró que, aunque partiera físicamente, enviaría al Espíritu Santo para residir entre los creyentes y dentro de ellos. En ese momento histórico, los discípulos enfrentaban la inminente separación física de Jesús, lo que trajo incertidumbre y tristeza. Sin embargo, Jesús les presentó una visión de esperanza, prometiendo la llegada del Consolador para llenar su ausencia física. El Espíritu Santo, trascendiendo limitaciones de tiempo y espacio, se haría omnipresente, apoyando a la naciente Iglesia. La transformación traída por el Espíritu Santo también se reflejó en la diversificación de los dones espirituales distribuidos entre los creyentes, rompiendo con la anterior concentración del Espíritu en individuos específicos. Ahora, todos los creyentes son dotados de variados dones, destinados a la edificación de la Iglesia y a la propagación del Evangelio. La redención proporcionada por Jesucristo es el clímax de la saga salvífica, concretizando el plan divino de restaurar la comunión perdida entre Dios y la humanidad. El sacrificio de Jesús, evidenciado en la cruz, emerge como el momento culminante de esa intervención divina, con los evangelios, especialmente Mateo, narrando detalladamente los eventos que culminaron en su muerte y resurrección, subrayando la magnitud del amor redentor de Dios. El relato de Mateo sobre los últimos momentos de Jesús, la ruptura del velo del templo y los eventos cósmicos asociados a su muerte, cargan profundos significados teológicos y espirituales, destacando la transformación que su muerte y resurrección inauguraron. El velo en el templo, que dividía el santo de los santos del resto del espacio, simbolizaba la distancia entre Dios y la humanidad. Cuando este velo se rasgó en el momento de la muerte de Jesús, tal acto cargó un profundo significado espiritual, vinculado al Espíritu Santo. Este gesto simbólico anunciaba que, por medio del sacrificio de Jesús, ahora todos los creyentes podrían tener un acceso directo a Dios, eliminando las barreras que antes limitaban esa proximidad divina. Este momento marcante señala que la presencia del Espíritu Santo no se confinaría más a un lugar sagrado o a individuos específicos, como en el Antiguo Testamento, donde solo el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos en momentos puntuales. Con la redención realizada por Jesús, la relación entre Dios y sus seguidores fue transformada, permitiendo que todos los creyentes accediesen directamente a Dios a través del Espíritu Santo. Este acceso universal al Espíritu Santo, inaugurado en Pentecostés, marcó un cambio radical. El Espíritu, que antes operaba de forma selectiva, pasó a estar disponible para todos, independientemente de criterios humanos como edad, género, raza o estatus social. Esta democratización del Espíritu refleja el deseo divino de una comunión íntima con cada uno de los fieles, equipándolos para una vida que exalte a Dios y propague su amor redentor. La interacción personal con el Espíritu Santo, buscada a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios y de la obediencia, es fundamental para experimentar su plenitud y transformación. Desde la caída de Adán, que resultó en una separación espiritual de Dios, la humanidad aguardaba la promesa de redención. Con la venida de Jesús, esa esperanza se materializó. Él, el Cordero de Dios, se sacrificó para restaurar la conexión entre Dios y los hombres. Este evento inauguró una nueva era de comunión directa y libertad espiritual para todos los que depositan su fe en Jesucristo. La descida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento no solo cumplió la promesa de Jesús,
sino que también dio inicio a un periodo de intimidad sin precedentes entre Dios y su pueblo. Esta jornada de restauración destaca la fidelidad de Dios a sus promesas y su deseo de residir en el corazón de los creyentes, consolidándolos como hijos adoptivos y herederos junto con Cristo. Ánimo a todos los que disfrutaron de este vídeo a suscribirse al canal, dejar su like y explorar más contenidos haciendo clic en los vídeos sugeridos. Abrazos y que Dios esté con todos vosotros.